la opción virtual es una buena opción para estos tiempos pandémicos y la verdad es que es un súper honor contar con una experta en estos temas como es Yayo y una activista en estos temas como es Yayo, porque nos parece que, bueno, que era muy importante hablar de ecofeminismos y hablar de transformación social profunda y sobre todo desde esta mirada que la perspectiva de género nos da, ¿no? y la ecología. Después agradecer a todas las compañeras de la Concejalía de Igualdad que hemos hecho un esfuerzo a contrarreloj para sacar esta programación, ya que durante los meses de pandemia las prioridades han sido, bueno, de pandemia no, los meses de confinamiento las prioridades han sido otras, como todas y todos sabéis. El tema de la igualdad y la violencia de género pues está lamentablemente más vivo y más necesario que nunca, entonces nosotras hemos estado, como todas, abordando la emergencia social, ¿no? No solo la emergencia sanitaria, sino la social. Entonces, bueno, gracias a las compis por haber arrimado el hombro tanto, porque somos un equipazo y hemos conseguido sacar adelante, me parece, una programación que nos está haciendo sentir muy orgullosas y de la cual estamos recibiendo muy buen feedback por parte de todas las personas que la estáis siguiendo. Bueno, paso a presentaros a Yayo. Yayo Herrero tiene un currículum extensísimo, ¿no? Lo siguiente, voy a nombrar las cosas que todo el mundo nombra, que si os metéis en Wikipedia son las que aparecen, pero después cuando ya hable vais a ver quién es Yayo Herrero, si no la conocéis ya, y me parece que ella habla mucho mejor que cualquier nomenclatura de las que yo vaya a nombrar ahora, ¿no? Yayo Herrero es antropóloga social y cultural, es educadora social, es ingeniera técnica agrícola, es experta en gestión medioambiental y evaluación del impacto ambiental. Ejerce diversos puestos en las Universidades Complutenses de Madrid, en la UNED, ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción y ha trabajado para el Centro de Investigaciones para la Paz. Además, es autora de varios libros que podéis encontrar si tecleáis en el Google Yayo Herrero Publicaciones, pero destaco algunos como Cuidar, una práctica política anticapitalista y antipatriarcal, Vivir bien con menos, ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia, Objeciones al desarrollo, una revisión crítica del concepto de progreso, o Ecofeminismo, una propuesta de transformación para un mundo que agoniza. Bueno, creo que los títulos de las publicaciones de Yayo hablan por sí solos y la seguimos desde hace mucho tiempo, pero nos parecía muy interesante empezar los ciclos de conversatorios con esa mirada a cómo vamos a afrontar a partir de ahora este reto inmenso que nos supone ajustarnos a la realidad de una pandemia mundial que nos ha parado, ¿no? Bueno, como veis, las propuestas de Yayo habla de cuidados, habla de ecofeminismo y desde la Concejalía de Igualdad pues era un tema que queríamos abordar y no se nos ocurría mejor persona para invitar que ella. Entonces yo me callo ya, me silencio y os dejo con ella que espero disfrutéis muchísimo y aprendamos muchísimo. Muchas gracias, Yayo. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por haber creado este espacio, por darme la oportunidad de participar en él. Soy yo la que está encantada de poder compartir, aunque sea de esta forma tan rara, y viéndoos ahí encuadraditos, algunas sí, a otros y a otras no, pero bueno, estoy encantada de poder estar, ¿no? Bueno, pues el tipo de intervención que he preparado se enraiza mucho en lo que estamos viviendo, ¿no? Para tomar precisamente el ejemplo de la pandemia y de lo que estamos atravesando en estos momentos y desde ahí mirar el mundo que estamos viviendo y las posibilidades que tenemos y las obligaciones que tenemos de transformarlo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, y supongo que incidiré en ello alguna vez más, esta pandemia y lo que está sucediendo supone tener un pequeño minuto de lucidez para poder visibilizar muchas cosas que están ocultas y para poder darnos cuenta de algunas de las tensiones, de algunos de los riesgos que estamos afrontando como sociedades, ¿no? Y por dónde podríamos caminar para superarlos, ¿no? En esta superación, desde mi punto de vista, la mirada feminista, la mirada ecologista, son absolutamente cruciales, ¿no? Combinadas con otras miradas pues que han, desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas,
han incidido también en cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, con las relaciones norte global sur global, y creo que atravesadas por esta mirada ecofeminista, bueno, pues nos permiten alumbrar caminos para salir del atolladero. Yo voy a definirlo como un verdadero atolladero en el que estamos, ¿no? Sí, yo creo que una de las palabras más repetidas desde que comenzó todo el asunto de la pandemia ha sido la palabra emergencia, ¿no? Y la palabra emergencia es una palabra polisémica, significa varias cosas. Por un lado, apela a un acontecimiento que supone un riesgo ante el que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Es, digamos, la concepción o el concepto más frecuente que utilizamos de la palabra emergencia. Pero por otro lado, una emergencia es lo que emerge, lo que surge, algo que no estaba y está, ¿no? Y también en la pandemia han emergido situaciones, no todas positivas, pero algunas sí, que retomaré después y que me parece que de alguna manera ofrecen caminos a explorar para poder revertir la crisis que yo voy a detallar de forma inmediata, ¿no? Los sociólogos y las sociólogas denominan un hecho social total a algo que ha sucedido y que lo pone todo patas arriba, que lo cambia todo, ¿no? Yo creo que podríamos decir que la pandemia del coronavirus es un hecho social total, que de repente ha cambiado la forma de relacionarnos, de repente ha cambiado, ha frenado radicalmente una economía que parecía imparable, que por prohibir ha prohibido hasta los abrazos y los besos, ¿no? Es decir, ha sido un hecho que lo ha cambiado absolutamente todo. Y en esta situación de emergencia, digamos que ha estado muy presente todo el juego que se producía entre lo que llamábamos normalidad y lo que llamábamos momento de excepcionalidad, ¿no? Yo quiero recordar muy brevemente de qué normalidad veníamos, ¿no? ¿Cuál era la normalidad previa a la pandemia? Y quiero recordar que nos encontrábamos, de hecho, el gobierno central había declarado unos pocos meses antes, apenas 2-3 meses antes, había declarado la emergencia climática, ¿no? Una emergencia climática que, por ejemplo, en lugares como la Generalitat de Valencia también ha sido declarada. Es decir, reconocía que nos encontrábamos en una situación de emergencia, en este caso, debido al problema del calentamiento global. Pero no solo, nos encontramos también ante una profundísima crisis energética y de materiales. Me voy a detener aquí un momento y lo que voy a hacer en este momento al describir la normalidad, yo sé que es hacer como una especie de pequeño ejercicio de amargura, ¿no? Que es mirar la realidad cara a cara, mirarla sin tapujos, mirarla de frente, y creo que hay que mirarla así porque resulta imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él, ¿no? Y por tanto, no obviar esa realidad es importante para luego comprender el tipo de propuestas que yo al menos voy a tratar de esbozar, ¿no? Decía que ya teníamos declarada la emergencia climática. Sabemos que el cambio climático en realidad no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es un cambio en las dinámicas del ciclo del agua, es un cambio, por ejemplo, en el funcionamiento de la polinización, en el funcionamiento, desde luego, de la regulación del clima, en las formas en las que llueve, en las formas en las que se producen las precipitaciones. Es un momento en el que proliferan los eventos climáticos extremos, por ejemplo, en Levante el tema de las danas y el tema de los temporales y las gotas frías que han sido una cosa de siempre, de repente se hacen más violentas y más frecuentes, ¿no? Pero a la vez, y sobre todo en nuestro territorio, es un momento en el que las sequías o las dificultades en el acceso al agua se hacen más agudas, ¿no? Lo que dice la comunidad científica, el IPCC, en sus proyecciones sobre cambio climático en el Estado español, es que asistimos a un proceso de sahelización del sur y el este de la península y a un proceso de mediterranización del norte de la península, es decir, un profundo cambio que afecta, como no puede ser de otra manera, a la producción de alimentos, a la economía, afecta también pues, a un monocultivo
que es fundamental en las economías de lugares como el Estado español, que es el del turismo. Afecta también incluso a cómo habitamos las ciudades, ¿no? Las olas de frío, las olas de calor, es decir, todo este tipo de cosas que cambian radicalmente cuando cambia el clima en el que vivimos insertas, ¿no? Decía también que esta crisis climática es una crisis de energía y materiales, y me voy a detener unos instantes en ella porque, aunque está presente en los medios de comunicación, siempre se aborda un poco como de soslayo, sin permitir, desde mi punto de vista, que la mayor parte de la sociedad entienda lo que es y la trascendencia que tiene una crisis de energía y de materiales, ¿no? En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, que desde luego es un organismo pues, que no es precisamente sospechoso de ecologismo radical, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo, petróleo convencional, no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Es decir, desde el año 2006 fue el año en el que se sacó la mayor cantidad de petróleo que era posible sacar a la vez, ¿no? Este momento supone un verdadero punto de inflexión en el funcionamiento de los metabolismos económicos tal cual los conocemos, ¿no? En el funcionamiento de la economía industrializada y globalizada tal cual la conocemos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo en el que podríamos decir metafóricamente o no tan metafóricamente que comemos petróleo. Decía que muchos de los alimentos que comemos cotidianamente, si miramos sus lugares de procedencia, vienen de muy lejos, ¿no? Incluso muchos de los alimentos que se producen también en nuestros territorios terminan siendo comidos muy, muy lejos. Ahora mismo, dentro del Estado español, dentro de España, digamos que hemos perdido lo que se denomina, no desde luego solo la soberanía alimentaria, sino la propia seguridad alimentaria. Es decir, la mayor parte de los alimentos que comemos vienen de otros países, vienen de lejos. Y obviamente para venir de lejos hace falta petróleo que sea capaz de activar un sistema de transporte que permita traer toda esa alimentación, pero no es solo el transporte, que es una parte importantísima, ¿no? Sino que además la forma de producir alimentos en las últimas décadas pues ha terminado siendo una forma también muy petrodependiente y energívora. Pensemos pues en esas grandes superficies de cereales que por ejemplo en Estados Unidos o en Argentina o en algunas zonas de Oriente pueden ser sembradas con avionetas, recolectadas con máquinas mucho más grandes que habitaciones, que además necesitan utilizar una cantidad grande de productos fitosanitarios o de fertilizantes químicos de síntesis química que son derivados del petróleo. Es decir, nuestro sistema alimentario, el sistema alimentario de los países industrializados, de los países enriquecidos, es dependiente del petróleo. Vandana Shiva, una de las voces más potentes del ecofeminismo, en este caso asiático, habla de que el 60% o 65% de la población del planeta come alimentos que han sido producidos en cercanía. Es el 60% más empobrecido de la población del planeta, es decir, quienes se encuentran en una situación de mayor riesgo alimentario físicamente son los países más ricos, que son los que básicamente lo exportan de otros territorios, ¿no? No solamente es la cuestión de la producción de alimentos, sino que estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los modelos urbanos, ¿no? Yo ahora vivo en Cantabria, pero nací en Madrid y he vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad como Madrid, ¿no? Una ciudad grande en donde digamos en lo que es el municipio viven 3 millones de personas, pero que en la Comunidad de Madrid dobla la población. Aproximadamente somos 6 millones de personas. Una comunidad autónoma que está llena de municipios más pequeños que son grandes ciudades en realidad en cuanto a su población, ¿no?
donde todos los días las personas se tienen que mover un montón de kilómetros para hacer su vida cotidiana. Hay personas que hacen decenas de kilómetros cotidianamente y no ni una ni dos personas, muchas personas que tienen que hacer decenas de kilómetros para ir de su casa al trabajo, del trabajo a casa, y no solamente en el marco de la propia Comunidad de Madrid, sino que a Madrid todos los días va y viene gente a trabajar de Toledo, de Segovia. Yo cuando trabajaba en FUEM, tengo un compañero, sigue allí, que iba y venía todos los días a Madrid desde Valladolid, ¿no? Esto solamente es posible porque existe toda una red de carreteras, de radiales, de autopistas, de trenes de alta velocidad que permiten que el tiempo pueda ser ahora medido, que el espacio pueda ser ahora medido no en los kilómetros que tardas en recorrer, los kilómetros que hay que recorrer, sino en el tiempo que tardas en recorrerlo. Es decir, estoy a 1 hora de mi puesto de trabajo, vivo a 1 hora de Madrid y en realidad vives en Valladolid y es posible hacer ese recorrido en 1 hora porque se dispone de una enorme cantidad de energía fósil que permite esa velocidad, ¿no? Pensemos además que en el marco de una ciudad grande, además, y voy a ser un poco provocadora diciéndolo, no es tan exagerado, pero en el marco de una ciudad grande no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo. Lo que quiero decir es que el alimento que se come, el agua que se bebe, la energía que se utiliza para trasladarse, los minerales que hacen falta para construir cualquier tipo de cosa, los materiales que hacen falta para fabricar la ropa que vestimos, proceden de lugares lejanos. Todo tiene que ser metido dentro de la ciudad a partir de transporte motorizado, exactamente igual que todos los residuos que generamos tienen que ser sacados de la ciudad también a partir de transporte motorizado. Recordemos simplemente lo que ha sucedido alguna vez en alguna ciudad cuando se ha producido, pues, por ejemplo, una huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza. Y es que en una semana la ciudad directamente no se sostiene si nadie retira la basura, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que un modelo de ciudad, sobre todo de ciudad grande, solo se mantiene materialmente, tal cual están funcionando ahora, con una fuerte disponibilidad de energía fósil que permita que se mantenga todo ese metabolismo urbano. Por tanto, el pico del petróleo supone un problema enorme en un momento en el que más del 50% de la población mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, vive en ciudades. Algunas de ellas de tamaños descomunales. Pensemos en los 39 millones de habitantes de Tokio, en los más de 20 millones de habitantes de Ciudad de México, en los 6 millones de habitantes, por ejemplo, del área metropolitana de Madrid, en las varias decenas también de millones de habitantes, pues por ejemplo, alrededor de Londres o en la zona de Países Bajos, es decir, lugares, ciudades, en donde, insisto, no se produce nada que sirve para estar vivo, solamente se sostienen si a partir de la energía fósil se puede meter y sacar cosas de la ciudad y, sin embargo, hacinan a millones de personas, ¿no? ¿Por qué digo que es un problema lo de la energía fósil cuando realmente estamos escuchando, y es verdad, que hay que hacer una transición a las energías renovables y limpias, tanto por el declive del petróleo como por la cuestión del cambio climático? Bueno, pues porque las energías renovables y limpias, que son capaces de satisfacer las necesidades humanas de todas las personas, es decir, estamos hablando de más de 7.500 millones de personas en el mundo, pueden hacerlo, pero solo a unos ritmos de consumo mucho más bajos de los actuales. Es decir, no se puede plantear sostener con energías renovables y limpias unas esferas económicas materiales, me refiero a la cantidad de cosas trasladadas, fabricadas materialmente, ¿no?, o minerales extraídos de la tierra, basándonos solo en energías renovables y energías renovables y limpias. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales, ¿no? El primero de ellos, voy a utilizar muy poquita terminología, por así decir, técnica a lo largo de la charla, pero sí voy a utilizar dos conceptos. El primero ya lo utilicé, el del pico del petróleo, y ahora voy a utilizar otro que me parece que tendría que ser algo que incorporáramos a los debates
desde luego a los políticos, pero también a los debates de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, pues este concepto es la tasa de retorno energético. Y lo que quiero decir es que no hay ninguna fuente energética que tenga tasas de retorno como las que ha tenido el petróleo de alta calidad. Explico qué es la tasa de retorno, ¿no? Es obvio que para poder generar energía hay que gastar energía. Es claro que para poder sacar petróleo del subsuelo, como poco hace falta mover una máquina que hace un agujero en el suelo, llega hasta donde está el crudo, desde ahí lo extrae y luego hay que refinarlo. Es decir, hace falta energía que mueva esa máquina y que luego haga el proceso que convierte el crudo en una gasolina o en un combustible que está disponible para ser usados pues, por la industria o por los seres humanos de forma individual, ¿no? La tasa de retorno es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. Es decir, yo invierto un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio obtengo 15 barriles de petróleo. Por tanto, la tasa de retorno en ese proceso sería 15. Espero que se entienda más o menos bien. Si no me ponéis algo por el chat, intento precisarlo mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el petróleo que se extrajo, el petróleo se empezó a extraer en el mundo a finales del siglo XIX, aproximadamente en 1875, 1880. El petróleo que se extrajo desde ese momento, desde finales del siglo XIX, hasta los años 70, 75 del siglo XX, es decir, 1970, 75, ha sido un petróleo que tenía unas altas tasas de retorno energético. Tasas de retorno energético que oscilaban entre 90 y 110. Es decir, yo invertía un barril de petróleo y a cambio de cada barril de petróleo invertido, utilizado, obtenía entre 90 y 110 barriles de petróleo, ¿no? Ese petróleo se ha agotado prácticamente en todo el mundo. Ahora mismo, el petróleo de mejor calidad que se está sacando tiene tasas de retorno de aproximadamente 15, es decir, invierto 1 y saco 15, ¿no? Porque obviamente se ha extraído primero el petróleo que era más fácil de extraer, que estaba más puro, en mejores condiciones y que por tanto tenía mayor rentabilidad energética, ¿no? ¿Dónde queda petróleo de cierta calidad en este momento? Y petróleo de cierta calidad, estamos hablando de tasas de retorno de 15, ¿no? Bueno, pues si os digo los nombres de los países, os van a sonar todos un montón. Irak, Irán, Siria, Libia, Venezuela, Colombia, es decir, todos ellos, Ecuador, todos ellos son países que están atravesados por guerras y conflictos formales y no formales. Me refiero, o utilizo el término guerra formal para hablar de una guerra declarada en la que media una declaración, un ejército que invade, como fue, por ejemplo, la guerra de Irak, en la Segunda Guerra del Golfo, cuando recordamos el ejército, un ejército aliado de varios países, entre los cuales estuvo también el ejército español, invadió Irak buscando unas armas de destrucción masiva que jamás aparecieron, ¿no? Aquello fue el detonante de unas movilizaciones absolutamente sin precedentes a nivel mundial, bajo el lema, las personas que ya tengamos una edad recordaremos, bajo el lema no más sangre por petróleo, ¿no? Es decir, nos encontramos con esas situaciones de guerra. Cuando hablamos de guerras no formales, estamos hablando de otro tipo de conflictos que atraviesan territorios en donde no hay una invasión de un país por otro o una invasión de un ejército, pero donde nos encontramos la actividad también de algunas empresas transnacionales que pagan seguridades privadas, que amedrentan, asustan, expulsan y en el extremo hasta asesinan a personas que defienden esos territorios porque son los lugares donde viven, donde cultivan, donde viven su existencia, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, pues los conflictos ya desde hace décadas en Colombia o en Ecuador,
nos encontramos con problemas importantes, luego comentaremos con otros recursos que no son exactamente el petróleo en Honduras, en la región de los Grandes Lagos en África, es decir, y desde luego en muchos lugares de Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿no? Es decir, en este momento, digamos, los lugares en donde se extrae petróleo para mantener el metabolismo global están cruzados por importantes conflictos, por importantes tensiones para ver quién se apropia, digamos, de esas fuentes declinantes de petróleo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno energético máxima óptima de 20, es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo el equivalente a 20 barriles de petróleo, ¿no? Si habláramos de la solar térmica, que sirve para calentar el agua, hablaríamos de tasas de retorno óptimas máximas de 10. Si hablamos de la solar fotovoltaica, que es la que genera electricidad, hablamos de tasas de retorno de 15. Si hablamos de los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, estamos hablando de tasas que van de retorno, que van de 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, hasta 1,2, que viene a ser lo comido por lo servido, ¿no? ¿Por qué insisto tanto y soy tan pesada con la cuestión de la tasa de retorno? Pues porque obviamente no se sostiene un tamaño de la esfera material de la economía con tasas de retorno que oscilan entre 0,8, 15 o 20 como máximo, que con petróleo, que ha tenido tasas de retorno hasta hace muy poco que oscilaban entre 90 y 110. Digamos que esas fuentes energéticas, que son valiosas, obviamente, que son de las que vamos a vivir sí o sí, queramos o no queramos, digamos, tienen una capacidad, una rentabilidad energética mucho menor. Pero hay una segunda causa, que es la que justifica también por qué no se puede simplemente sustituir el petróleo por energías renovables, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que pasar de depender del petróleo a pasar a depender de las renovables significa pasar a depender de otros elementos de la tabla periódica. Es decir, para fabricar aerogeneradores, placas solares, el cableado, todas las infraestructuras, hacen falta minerales. Minerales como el cobre, el cobalto, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, minerales que también tienen límites y que pueden ser extraídos de la tierra simplemente hasta que se agotan. Muchos de esos minerales han alcanzado ya también sus picos de extracción. Esto quiere decir que para poder construir, digamos, un modelo basado en renovables, hay que pensar bien cómo se utilizan los minerales que quedan para poder construirlos, ¿no? Y de dónde salen, porque nos volvemos a encontrar con que los lugares de extracción vuelven a ser fundamentalmente países del sur global y vuelven a ser también, ahora empiezan a ser algunas zonas también periféricas o subordinadas dentro de nuestros propios países enriquecidos. Por ejemplo, ahora mismo hay aprobadas prospecciones para extraer litio en Extremadura, para extraer cobre. De momento, una plataforma superpotente de mujeres lo ha frenado en Galicia, en una zona cerquita de Santiago de Compostela, para extraer uranio pegado a Salamanca, en una zona pegada a Salamanca. Es decir, hay que extraer esos minerales. Minerales que a su vez la industria quiere utilizar para transformar el sector del motor de combustión, de coche, de automoción, en coche eléctrico que hay que fabricar con algo, que no se fabrica de la nada, con esos mismos minerales, ¿no? O que la industria también quiere robotizar la economía, hacer el despliegue de las 5G, profundizar la economía digital hasta el extremo y, claro, para fabricar pantallas, teléfonos móviles, fibra óptica, servidores, cableado, vuelve a hacer falta minerales. Lo que quiero decir con esto es que cuando miramos todo lo que la industria quiere hacer y lo que nos dice la comunidad científica que queda en términos de reservas, las cuentas no salen. O salen, el beneficio es solamente para una parte
de la población del mundo y no para todas las personas, ¿no? Por eso insisto tanto en esto, porque la crisis de energía y de materiales es una crisis fundamental para poder pensar la justicia en nuestro planeta. Desde mi punto de vista, más que ser una cuestión que tenga que estar solo en manos de personas expertas, que, ojo, hacen falta personas ingenieras químicas y científicas que controlen y nos expliquen qué pasa con todo esto, pero digamos que su control no puede quedar solamente en manos de personas expertas, porque detrás lo que va es la justicia, detrás lo que va es las posibilidades de que la mayor parte de la gente pueda acceder a los mínimos que necesita, pues, para tener una vida digna, ¿no? Dentro y fuera de nuestro planeta. Junto con la crisis climática y la crisis de energía y de materiales, tenemos también a nivel ecológico lo que ha sido la pérdida de biodiversidad. Yo no me voy a entretener mucho en comentarla porque no tenemos mucho tiempo para hacerla. La quiero mencionar solamente para llamar la atención sobre el hecho de que la actual pandemia que estamos viviendo está muy relacionada con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Yo no sé si habéis leído algunas de las magníficas entrevistas que le han hecho durante estos meses a Valladares, que es un científico del CSIC, que además ha intervenido hace muy poquito tiempo en el Congreso de los Diputados. No sé si ha sido dentro de la Comisión de Reconstrucción o en algún otro espacio al hilo de la tramitación de la Ley de Cambio Climático, pero Valladares en una entrevista decía de una forma muy gráfica: teníamos una vacuna contra el COVID y nos la hemos cargado. Digamos que este virus, como a su vez el ébola, el Zika o anteriormente el SARS-12, son virus zoonóticos. Eso quiere decir que son virus que pasan desde especies animales hasta... Y pasan porque se está degradando todo un tejido complejo de vida que ha servido como protección a unas especies con respecto a los virus o a las enfermedades que venían de otras, ¿no? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es básicamente que las pandemias, en un contexto de profunda pérdida de biodiversidad, es algo que han venido para quedarse, que se van a producir más y que, por tanto, lo que tenemos más bien es que prepararnos para afrontar esta nueva situación, ¿no? Planteo todas estas cosas porque esa era la normalidad de la que venimos. Es decir, la pandemia llega cabalgando, digamos, sobre todas estas crisis interconectadas que tienen mucho que ver también con las crisis económicas que vivimos, ¿no? También en esa normalidad previa tenemos que hablar de precariedad. Todavía tenemos muy cerca la crisis económica del año 2008, 2007, 2008, cuando se estalló, digamos, toda la burbuja inmobiliaria y vino toda la crisis de las hipotecas y bueno, se ha escrito mucho sobre cómo se salió de aquella crisis, ¿no? Y de aquella crisis se salió de alguna manera colectivizando, repartiendo entre todos los riesgos de la economía, pero privatizando prácticamente dentro de cada casa, encerrando dentro de cada casa los riesgos para la vida, ¿no? En aquel momento se produjo una disminución importante de la media de los salarios en el Estado español que no se ha recuperado. En aquel momento se produjo también una agudización que era previa en las dificultades de acceso a la vivienda y hoy tenemos muchísimas personas que, incluso teniendo un trabajo, tienen muchas dificultades en poder acceder a una vivienda, ¿no? Las personas jóvenes tienen importantes problemas a la hora de definir proyectos vitales autónomos, entre otras cosas por las dificultades de acceder a una casa, ¿no? Tenemos también importantes problemas en algunos sectores de población para poder pagar su factura de la luz, su factura energética, ¿no? Y nos encontramos no solamente con personas desempleadas, con personas precarias que caen en la exclusión, sino también con personas que, a pesar de tener un empleo, son pobres porque no llegan a final de mes, porque las propias condiciones laborales en este momento ya no permiten
defender que cuando tienes trabajo estás a salvo de la precariedad o a salvo de la pobreza, ¿no? Lo que nos dicen los datos, por ejemplo, de FOESA o de los sindicatos o de la propia administración pública, por manejar fuentes diferentes, es que, bueno, pues que la media de los salarios que se cobran ha ido disminuyendo y que la precariedad, sobre todo por cuestiones de temporalidad y de parcialidad, ha aumentado enormemente. Temporalidad y parcialidad que sabemos además que está absolutamente feminizada, ¿no? Es decir, que tiene existe una feminización en la precariedad de las condiciones laborales grande, ¿no? Insisto, esa era la normalidad de la que veníamos. Y lo planteo porque en ese marco de normalidad llegó el periodo de excepción, ¿no? la excepcionalidad. Y yo quería referirme a como a 3 o 4 elementos que a mí me parece que son como para pensar y que forman parte de ese minuto de lucidez que yo decía que nos ofrece la pandemia, ¿no? En primer lugar, incluso aunque lo hayas estudiado, como me pasaba a mí, que llevo un montón de tiempo compartiéndolo con un montón de gente, es impresionante la fragilidad de los sistemas económicos en los que estamos inmersos. O sea, si lo piensas en frío, en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, con la tecnología, digamos, tan potente que tenemos, con el conocimiento sobre un montón de cosas, no deja de ser impresionante que en 15 días de parón de la economía, en 3 semanas de parón de la economía, se hubiera desplomado absolutamente todo como un castillo de naipes. Es decir, en todo el mundo. Es una economía absolutamente globalizada, interconectada, extremadamente frágil. Es decir, un virus que aparece en China se extiende inevitablemente en tiempo récord y básicamente desploma o hace desplomarse el conjunto, vamos, de la economía mundial y pone en jaque los sistemas sanitarios. Digamos que aquí la emergencia o el bloqueo no ha sido tanto de salud como de sistema sanitario. Los sistemas sanitarios podían absorber, ¿no? Y por un lado hemos evidenciado en el conjunto de nuestro país, en unos territorios más que en otros, obviamente, que los recortes que se han producido en el sistema público de salud estaban incidiendo de forma clara, no solamente en los hospitales, sino también en los centros de atención primaria, que yo voy a defender al final de la exposición, que son centros de cuidados básicos, de cuidados cotidianos. Digamos que los centros de salud, de atención primaria, la medicina de familia, como se suele llamar, desde mi punto de vista es absolutamente crucial y es un núcleo comunitario fundamental sobre el que poder actuar, ¿no? Además de esa fragilidad, otras cosas que a mí me han llamado la atención y que quería compartir con vosotras tienen que ver con cómo se ha configurado lo que hemos llamado, por contraposición a la normalidad, el periodo de excepción, ¿no? Resulta que en el periodo de excepción rápidamente empezaron a saltar a las noticias cosas como que la contaminación se había desplomado prácticamente en casi todos los lugares. Primero fue en China, luego fue en Italia, Alemania, en el Estado español. Es decir, los niveles de contaminación disminuyeron de una forma absolutamente brutal, ¿no? No solamente disminuyeron los niveles de contaminación, sino que se desplomaron temporalmente, obviamente, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Lo cual permitió de alguna manera bueno, pues cotejar o contrastar lo que se venía planteando de que las emisiones de gases de efecto invernadero obviamente están generadas por una determinada manera de entender la movilidad y el modelo económico, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es que en ese periodo de excepción se articularon algunas medidas por parte del gobierno central, probablemente insuficientes, pero que desde mi punto de vista merece la pena reseñar, ¿no? Se prohibió cortarle la luz y el agua a la gente en el periodo de excepción. Se prohibieron los despidos y se obligó a canalizar los despidos a través de los ERTEs. Se aprobó una prestación a las empleadas domésticas que quedaran en situación de desempleo a la que no tenían derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese periodo de excepción se aprobaron muy rápidamente algunas medidas de protección social
que en tiempos de normalidad venían siendo reclamadas y que parece que son imposibles, ¿no? Que baje la contaminación o que bajen las emisiones de gases de efecto invernadero en una situación tan dura como la que hemos vivido no es en absoluto nada a celebrar, por lo menos a mí no me lo parece, ¿no? Es para cabrearse mucho desde mi punto de vista. O sea, es tremendo que en periodos de normalidad, cuando a la economía le va bien, enfermemos al respirar y nos envenenemos al respirar, y que sea una pandemia atroz que se ha llevado por delante a tantas personas mayores y ha hecho sufrir y ha visibilizado, digamos, tantas tensiones estructurales, que sea una pandemia brutal la que hace disminuir la contaminación. Yo, como miembro del movimiento ecologista, no me imaginaba ni en mis peores sueños haberme disgustado o haber sentido rabia viendo un informe sobre calidad del aire de los anuales que hacíamos, en donde la calidad del aire había mejorado un montón, ¿no? Y me cabreaba porque me daba rabia que eso no fuera el resultado de una política pública de cuidado hacia las personas, de responsabilidad hacia la salud de las personas, sino que fuera el resultado de una catástrofe, ¿no? Y creo que esa perplejidad, por un lado en que se aprueben medidas que protegen a las personas y por otro lado que mejore, digamos, la calidad de la naturaleza que nos acoge, muestra el gran drama, la gran tensión de nuestro tiempo. Y es que cuando la economía crece, se lleva por delante la vida, y cuando la economía no crece, directamente lo que genera son unas desigualdades y un sufrimiento en algunas personas verdaderamente atroz, que tiene que ver mucho, pues, con el desequilibrio, digamos, en el poder, en el modelo de poder, ¿no? ¿Por qué se produce, digamos, esta trampa, ¿no? Pues yo creo que porque hemos generado una forma de entender la economía, una forma de entender la política, pero una forma también de comprendernos a nosotras mismas como personas, que le ha dado la espalda a las bases materiales de la vida, ¿no? Y aquí enlazo con lo que es el planteamiento, desde mi punto de vista, central y más valioso de los llamados ecofeminismos, que es un movimiento plural, amplio, que tiene expresiones distintas en cada territorio. Muchas mujeres en América Latina, de las que hemos aprendido tanto, no hablarían nunca de ecofeminismos, sino que hablan de feminismos territoriales o de feminismos comunitarios, porque el propio concepto de ecología les es ajeno, ¿no? Porque la naturaleza no es una especie de objeto que les es extraño en la vida, ¿no? Sino que se sienten que forman parte de ella. Pero en cualquier caso, lo que todas pensamos o la reflexión que hacemos de fondo es la reflexión que nos lleva a plantearnos la pregunta de qué depende la vida humana, y al reconocimiento de que la vida humana depende fundamentalmente de la naturaleza, transcurre inserta en un medio natural del que obtenemos todo lo que necesitamos para sostener la vida. El agua, los minerales, los alimentos no son producidos solo por los seres humanos. Desde luego el agua y los minerales no son producidos, existen previamente y son extraídos o utilizados por los seres humanos, pero los produce el ciclo del agua. Y en el caso de los alimentos, claro que hay personas campesinas que producen, pero no podrían producir sin fotosíntesis, sin polinización, sin agua. Lo que quiero decir es que los bienes fondo de la naturaleza son producidos por la naturaleza, no por la tecnología ni la economía. Luego no hay economía posible sin naturaleza, ¿no? Además, no solamente es que no se han producido, sino que es que tienen límites. Nuestro planeta Tierra tiene límites. Límites en lo renovable, en lo no renovable, en la capacidad de degradar residuos, y por tanto, sobre algo que tiene límites, nada se puede plantear crecer de forma ilimitada permanentemente. Lo que llamamos crisis ecológica no es más que caernos del guindo de esa imposibilidad de crecer ilimitadamente en un planeta con límites. Y esa es la situación en la que estamos ahora, una situación de translimitación, donde el cambio climático ya tiene una dimensión que es imparable. Otra sí la podemos parar todavía, la más grave, pero hay otra parte a la que nos vamos a tener que adaptar, donde queramos o no queramos, vamos a tener que vivir globalmente con menos energía y menos minerales, y lo que está entonces en juego es cómo se hace el reparto de lo que queda.
no si vamos a vivir globalmente con más o con menos, sino quién se va a beneficiar, a quién van a dejar fuera, o si somos capaces de crear un modelo en el que todo el mundo pueda acceder a los mínimos, ¿no? La segunda dependencia que tiene la vida humana, además de la ecodependencia, es la que viene dada por el hecho de habitar un territorio también material y mucho más próximo, que es nuestro cuerpo. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos en la primera infancia, pensemos en las personas mayores. Yo creo que lo hemos visto con una brutalidad tremenda viendo lo que pasaba en las residencias de mayores durante la época del confinamiento y la época del COVID. Pensemos en algunas personas diversas funcionales que necesitan acompañamiento a lo largo de toda su existencia para poder vivir. Pensemos en los momentos de enfermedad que atravesamos todas, ¿no? Lo que quiero decir es que ningún ser humano puede mantener su vida en solitario. En toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos, todas las personas vamos a ser dependientes. Es decir, la dependencia no es una patología, es un rasgo inherente de la vida. Y por tanto, digamos, esa naturaleza interdependiente de la vida humana tiene que ser una cuestión también crucial a politizar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Han sido y son mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de los cuerpos, sino porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo. Las denominamos sociedades patriarcales, que asignan de forma no libre diferentes roles normativos en función también de sexos que muchas veces son también normativos, ¿no? Nos encontramos con que básicamente a las mujeres se les asigna la tarea de cuidar, sobre todo en el ámbito familiar, a partir de lo que algunas feministas irónicamente han denominado el servicio familiar obligatorio, que es impuesto durante el periodo de socialización y también con mecanismos materiales y no materiales, con leyes, con la forma de organizar el empleo, pero también con todo un sistema cultural que genera una tremenda culpa en las mujeres que no quieren asumir los roles normativos, ¿no? Los estereotipos de la mala madre, la mala esposa, la mala hija, ¿no? que lastran y cargan enormemente a muchísimas mujeres que se rebelan y que son insumisas con los roles normativos, pero que les caen a plomo muchísimas veces, ¿no? O el miedo. Es decir, hay muchas mujeres que continúan cuidando en el ámbito del hogar por miedo, porque la casa se conforma para algunas mujeres como el espacio más peligroso, ¿no? Digamos que el movimiento feminista ha hecho aflorar enormemente el maltrato estructural. La punta del iceberg serían los feminicidios de las violencias machistas, pero por debajo hay todo un sistema de maltrato que de alguna manera impone también a muchas mujeres toda esa tarea de cuidado, ¿no? Pero lo que es claro es que somos ecodependientes y somos interdependientes, que somos personas vulnerables y vivimos en un planeta que tiene límites físicos. Por eso, desde una mirada ecofeminista, hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida humana también. Porque la vida humana, cada vida humana, no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Una vida nacida no es una certeza para siempre, es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta y durable en el tiempo es que se dé en ese entorno social que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para obtener bienes y servicios, y se dé en ese entorno social que garantiza todo el tema del trabajo de cuidados, que permite que las personas nos mantengamos en el tiempo, ¿no? Yo, que vengo del movimiento ecologista desde hace muchos años, probablemente también hace años, yo intento recordar cuando empecé, seguramente también algunas veces he utilizado la expresión tenemos que salvar el planeta o hace falta sostener el planeta. A ver, no, el planeta se salva él solito,
La naturaleza se sostiene ya solita, la especie humana no es imprescindible para que la naturaleza se sostenga y digamos que lo que está en riesgo es la vida humana y por tanto la preocupación es la sostenibilidad de la vida humana, también la de otras especies. Hace un momentito veía ahí en la casa de Loli unas perritas monísimas, también esas vidas hay que sostenerlas, ¿no? Existen otras especies que son nuestros compañeros y compañeras de aventura planetaria, que son vidas también que hay que sostener, ¿no? Pero centrémonos en la cuestión de la sostenibilidad de la vida humana. Esa es la cuestión central. Nuestra normalidad, lo que llamamos normalidad, no se ha constituido teniendo como prioridad la sostenibilidad de la vida humana. Se ha construido alrededor de otras prioridades, el crecimiento económico, los beneficios, una idea de progreso ligada a ese crecimiento económico, y en este momento la clave para poder salir del atolladero en el que estamos es la de ser capaces de configurar economías, políticas y culturas, decimos, que pongan la vida en el centro. Y como ya se usa tanto lo de poner la vida en el centro, hay que insistir una y otra vez que cuando hablamos de poner la vida en el centro, estamos hablando de organizar la política y la economía para que la vida de todas las personas sea una vida digna, es decir, para que todas las personas puedan habitar satisfaciendo sus condiciones mínimas vitales de una forma digna. Hablamos del acceso a una casa, hablamos del acceso a la energía necesaria para poder vivir, hablamos del acceso a alimentos que no envenenen, hablamos del acceso a los cuidados que necesitas sin esclavizar a nadie que tenga que hacerlos de forma obligada, ¿no? y de forma no libre. Hablamos también de la posibilidad de participar, de que tu opinión cuente, de que influyas en la realidad que tienes alrededor, que es la conformación del poder político colectivo que de alguna manera necesitamos. A eso nos estamos refiriendo con poner la vida en el centro, ¿no? Decía antes que, sin embargo, nuestra economía no se ha construido así. ¿Por qué? No se ha construido de esta manera porque la teoría económica dominante, y a lo largo del tiempo podríamos retrotraernos también a cómo se conformó la noción de ciudadanía, pero es verdad que la teoría económica dominante en este momento establece una importantísima reducción, ¿no? Una reducción que sucede o que se produce cuando reducimos el concepto de riqueza al concepto de precio, ¿no? Cuando creemos que solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar un precio. Eso es lo que estudian la mayor parte de las personas que estudian en una facultad de ciencias económicas, ¿no? Solo tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Y claro, aquí empezamos con toda la ristra de problemas. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale el trabajo que esas mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa realizan durante 50, 60 años de su vida, estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año? Todo eso no tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema y, por tanto, no se considera riqueza. Al reducir el concepto de valor a precio, hemos articulado también una noción de producción que desde mi punto de vista es nefasta. Se llama producción solo a lo que hace crecer la economía en los ámbitos mercantiles. Se llama producción a todo ello que se hace en el marco económico o laboral, que hace crecer indicadores como el Producto Interior Bruto, pero también se produce dentro de los hogares. Dentro de las casas se produce vida. También produce la naturaleza fuera de la economía. La naturaleza produce y mantiene vida. Esas producciones son totalmente imprescindibles para que pueda existir producción capitalista. De hecho, la economía ecológica y la economía feminista en diferentes momentos han coincidido a la hora de utilizar la metáfora de un iceberg para explicar cómo funciona el metabolismo capitalista. Sabemos que en un iceberg, nos acordamos de la película del Titanic, la parte que se ve por encima del agua
es la parte más pequeña, es la parte visible. Por debajo y sosteniendo a flote la parte visible hay una masa de hielo muchísimo mayor, ¿no? ¿Qué hay en el iceberg, en la parte visible del iceberg de la economía? Pues nos encontramos con todas las mercancías, lo que se compra y lo que se vende, la prima de riesgo, las inversiones, la deuda. Por debajo, sosteniendo a flote el empleo y lo que cuentan las cuentas económicas del sistema y el Producto Interior Bruto, nos encontramos con una naturaleza. Ahí está la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre que son denominados materias primas y que entran directamente al marco visible de la economía. Y nos encontramos también con otro extractivismo, y es el de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el ámbito doméstico para, entre otras cosas, fabricar una materia prima esencial como es la mano de obra, que si tuviera que ser fabricada y pagada con la lógica capitalista, hundiría completamente cualquier tipo de posibilidad de rentabilidad económica. Lo que quiero decir es que para que exista producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida, que no se hace con criterios capitalistas y que se realiza en espacios de reproducción cotidiana y generacional de la vida, como son los hogares o las comunidades, y se realiza también dentro de la propia naturaleza, ¿no? Esto es lo que ha conducido a que tengamos un modelo que yo diría que es ecocida porque destruye la naturaleza, que es injusto porque distribuye los beneficios de una forma completamente desigual, que es patriarcal porque se basa en la incautación de todo ese trabajo que de forma no libre realizan mayoritariamente mujeres y que además es colonial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si ahora mismo miramos de dónde vienen las materias primas que sostienen los metabolismos económicos de los países ricos, lo que vemos es que vienen de los países del sur global. Lo voy a decir de una forma un poco bruta. Sí, la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja de entrar alimentos, energía, minerales o pesca de las personas, de los países, perdón, de esas personas migrantes, la Europa rica no dura, ni 2 meses, ¿no? Lo que quiero decir es que todos, absolutamente todos los países que hoy se autodenominan desarrollados, son países que tienen una profunda dependencia, que viven con unos recursos que no hay en sus propios territorios, que son extraídos de otros territorios y que básicamente generan procesos de expulsión masiva, ¿no? Que están detrás de los movimientos migratorios que no han hecho más que empezar. No solamente las materias primas, es que si miramos de dónde proceden las mujeres, mayoritariamente mujeres, que hoy cuidan de forma pagada en residencias, en centros de día o como empleadas domésticas, vemos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico. Es decir, hay un extractivismo también en términos de tiempo de trabajo de esas mujeres migrantes que a su vez dejan descubiertas en sus sociedades patriarcales de origen tareas de cuidados que son asumidas por otras mujeres del vecindario o de la familia, generando esto que el feminismo ha denominado cadenas globales. Perdón que se había silenciado otra vez. Así es como se ha generado, digamos, la economía en la que estamos ahora mismo insertas, ¿no? Entramos, por tanto, en pensar qué líneas o qué trabajos podríamos hacer o por dónde podríamos discurrir para generar una economía que fuera diferente, ¿no? Una economía que pusiera la vida en el centro. Voy a plantear como una especie hacer una especie de planteamiento previo y después hablar de 3 disputas, ¿no? El planteamiento previo es uno que enlaza con lo que planteé más bien al comienzo de la charla, ¿no? El decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción, sino simplemente un dato. La economía va a decrecer materialmente sí o sí. Y por tanto,
La clave es cómo afrontamos ese decrecimiento de la esfera material de la economía, que el reparto o sea, que el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato, y si queremos hacerlo sin dejarnos a la mitad de la gente atrás, ahí es donde encontramos, desde mi punto de vista, una triple disputa. La disputa de la hegemonía económica, disputa de la hegemonía política y disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Ahí es donde yo creo que algunos principios, como los de la protección de la gente, lo que se llamó durante el confinamiento el plan de choque social o el escudo social, se tienen que convertir en la nueva normalidad. Hoy hemos sabido que ya ha quedado fuera del escudo social el hecho de que se pueda desahuciar a una persona y cortarle la luz. Eso es una brutalidad, porque la precariedad previa no ha desaparecido, ¿no? Necesitamos que ese plan de choque social esté en el centro, digamos, de toda la actividad política y en el centro de toda la reivindicación de los movimientos sociales, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con que en esa disputa de la hegemonía económica necesitamos también pensar cómo recomponer este metabolismo económico, es decir, qué necesidades son las que hay que satisfacer, qué es entonces lo que hay que producir y, por último, cuáles son los trabajos socialmente necesarios. También, de nuevo, el coronavirus nos dio la posibilidad de reflexionar sobre lo que son trabajos socialmente necesarios o trabajos esenciales, que terminamos viendo que muchos de ellos estaban directamente ligados al cuidado y estaban realizados mayoritariamente por mujeres y en condiciones bastante precarias la mayor parte del tiempo, cuando no en condiciones de gratuidad absoluta, que es lo que hacen mayoritariamente las amas de casa, que están disponibles, digamos, para producir, insisto, bienes y servicios en el marco de los hogares, ¿no? Además de esta disputa de la hegemonía económica, necesitamos una disputa de la hegemonía política. Yo no me voy a referir a quién gobierna, que ojo, a mí no me da igual en absoluto quién gobierne, pero me voy a referir a una disputa de hegemonía política que es la que construye poder colectivo. Incluso aunque las personas de nuestros sueños pudieran llegar a gobernar, yo creo sinceramente que van a poder hacer muy poco, dada la correlación de fuerzas, si no hay mayorías sociales que en la calle, en las organizaciones y en la sociedad civil organizada está dispuesta a defender y a presionar para que se hagan esos cambios. Por eso a mí me parece absolutamente crucial y me parece clave que en este momento nadie esté solo, que nadie esté sola, ¿no? Que formemos parte de algo, de lo que sea, de una red comunitaria, de un grupo feminista, de un partido político, de un sindicato, de un movimiento ecologista, de una asociación de padres y madres de alumnos, ¿no? Pero me parece que sí que necesitamos de forma clara el estar articuladas en movimientos donde podamos debatir sobre toda esta cuestión de la sostenibilidad de la vida, sobre los problemas graves que afrontamos y seamos capaces de organizarnos para darles la vuelta, ¿no? La última de las disputas sería la disputa de la hegemonía cultural, porque si esta trampa civilizatoria se ha hecho posible, si esta lógica sacrificial que se ha instalado en nuestra cultura y que defiende que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, y digo todo, si se ha instalado es porque hemos acuñado socialmente una idea de bienestar, una idea de vida buena, una idea de libertad, que le es tremendamente funcional al modelo, ¿no? Una idea de individuo que realmente no existe, que es un individuo abstracto, que es un individuo que queda desconectado de la naturaleza, de su propio cuerpo y desresponsabilizado de los demás, cuando directamente seguimos siendo ecodependientes e interdependientes, ¿no? Por tanto, ese trabajo de disputa de hegemonía cultural y de toma de conciencia, digamos, vivida, racionalizada y sentida de ese nivel de dependencia que tenemos, yo creo que es importante. De nuevo, aquí el coronavirus nos ha mostrado lecciones y cosas que en las que yo creo que nos podemos apoyar muy bien, ¿no? Ha sido impresionante el momento de rearme comunitario que se ha producido durante el momento del confinamiento. Ha sido tremendo como mucha gente, articulada alrededor de núcleos previamente organizados y a veces incluso sin organizar, ha dado un paso al frente queriendo voluntariamente hacerse cargo de otras personas. Es decir,
cuando el discurso dominante es que en una situación de crisis cada cual lo que hace es mirarse su propio ombligo y resolver su propia situación, lo que hemos visto es que han sido muchísimas las personas en municipios, en pueblos, en barrios, que han salido a ocuparse de vecinos, a preocuparse por la gente que en situaciones de desigualdad vivía el confinamiento mucho peor, y que ha generado toda una dinámica de construcción colectiva que yo creo que es muy importante que cristalice o que se convierta en instrumento de cambio, ¿no? También hemos visto lo contrario, hemos visto la policía de balcón, hemos visto los movimientos y declaraciones pues misóginas, racistas, también está ahí. Es decir, en esa polarización nos movemos. Y en esa polarización, que además vemos que crece prácticamente en todos los países, crecen movimientos de corte pues neofascista o de corte misógino o racista, en esos momentos pues yo creo que nos toca salir al frente y pugnar en esa polarización, porque en estos momentos de transición, de excepción, de crisis, digamos que lo que predomine sea la organización, sea la colaboración y sea un poco el reparto, ¿no? En mi opinión, digamos, y con esto termino, la forma o los principios que debieran orientar, y suena muy abstracto, pero se aterrizan políticamente y es posible aterrizarlos, los principios que tendrían que reorientar el conjunto de la política, y, insisto, en esa dimensión amplia, la política de la calle y la política también de las instituciones, tendrían que ser el principio de suficiencia, es decir, el aprender a vivir con lo suficiente, el principio del reparto, que es el principio de la redistribución, por un lado de la riqueza y por otro lado de la redistribución de los tiempos que necesitamos o que vienen derivados de ser especie, es decir, el reparto y la corresponsabilidad, todo el tema de los cuidados, entre hombres y mujeres, pero también entre personas e instituciones, también entre personas y las propias empresas. Y por último, un principio digamos, del cuidado, ya no solamente como esos tiempos que se dedican a atender a las personas en una situación de especial vulnerabilidad, sino como una palanca y un faro que permitan mirar el resto de las políticas. Es decir, necesitamos que la lógica del cuidado y la lógica de lo común sea la palanca y el faro que permita repensar políticas de vivienda, políticas de extranjería, políticas de economía. Eso es lo que denominamos poner la vida en el centro, en un marco de un planeta que ya ha superado sus límites y en el que necesariamente vamos a tener que aprender a vivir de una forma resiliente si queremos seguir en él, ¿no? Yo creo que es una tarea hermosa, es una tarea política tremenda, ¿no? En la cual ya hay mucha gente, son muchísimas las iniciativas que están en esa línea, aunque muchas veces no sean visibilizadas, y que desde luego otra cosa no tendrá, pero sentido vital inagotable tiene. Así que nada, yo aquí me quedo, muchísimas gracias, espero no haberme pasado en el tiempo que me habéis asignado, creo que no, así que nada, fenomenal, gracias. La pregunta que plantea Encarni es, me gustaría pedirle a Yayo que nos dijera qué considera que podemos hacer en la vida cotidiana para mejorar esta situación límite del planeta. Bueno, pues si queréis mientras otras personas se animan, voy contestando esto, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel ecológico, desde luego, son muchísimas las cosas que podemos hacer, ¿no? Voy a mencionar algunas en términos personales que seguramente os resultan ya conocidas, ¿no? Pero que conviene nombrar, ¿no? La palabra clave ahora mismo y en nuestras sociedades con lo que tiene que ver con el planeta es menos, ¿no? Menos energía, menos materiales, menos agua. Insisto, siempre cruzado con la cuestión de la justicia. Hay personas que no pueden ir a menos en la energía porque les cortan la luz o que no pueden ir a menos en otras cosas porque no tienen ni siquiera lo mínimo para vivir. Pero las personas que podemos, de alguna manera, revisar un poco nuestros estilos de vida, hablaríamos de un transporte a ser posible a pie o en bici, y cuando no sea posible a pie o en bici, el transporte público y colectivo, es decir, en la medida de lo posible ir remitiendo en el uso del transporte privado es clave, ¿no?
Otro elemento tiene que ver pues, con las cosas, con nuestro sistema alimentario, es decir, todo lo que sea posible que venga de cerca y consumir productos de temporada y reducir de una forma importante el consumo de proteína animal es una cosa que incide directamente de forma clara en una mejora, digamos, de los ciclos naturales y de la ecología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un ocio que no sea extremadamente consumidor en energía, pues yo qué sé, aprender a viajar más cerca o viajar, podríamos decir, a lo hondo en vez de muy lejos, ¿no? O cuando hacemos un viaje muy lejos que sea para más tiempo, algo por el estilo. Todo ese tipo de cosas incide de forma clara. Ahora bien, digamos que las actuaciones meramente individuales son actuaciones que son importantes para ir cambiando los imaginarios, pero no tienen un impacto tremendamente grande, digamos, en la situación que estamos atravesando, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista y en las vidas cotidianas, la clave es hacerlo colectivamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, comer alimentos ecológicos es prácticamente imposible hacerlo de forma individual para un montón de gente que no puede, por ejemplo, pagar un kilo de tomates a 5 euros en una tienda. Sí que es posible hacerlo cuando nos articulamos en una cooperativa de consumo o en un centro colectivo de consumo y se lo compramos directamente a una persona productora, ¿no? En concreto, pues en una ciudad como Alicante, afortunadamente vivís en un territorio donde todavía hay campo alrededor. Vivir y comer productos de cercanía en una ciudad como Madrid es casi comerlos de Extremadura, ¿no? Mientras que en el territorio que vosotras habitáis hay todavía iniciativas de corte agroecológico y se están construyendo otras que nos permiten articularnos colectivamente. Muchas veces el prescindir del coche privado pues requiere que existan unos servicios públicos y colectivos de calidad y suficientes que a veces no existen. Luego ahí la tarea será articularnos colectivamente para exigirlos, para ponerlos en marcha y si no, rompernos la cabeza para pensar cosas autogestionadas que puedan funcionar, ¿no? En cuanto a la energía, por ejemplo, bueno, pues ya existen cooperativas de servicios energéticos, como es el caso de Som Energia, en este caso catalana, donde una puede contratar la factura de la luz y sabe que es un servicio cooperativo y que todo lo que paga, de alguna manera, está siendo reinvertido en energías renovables y limpias, ¿no? Lo que quiero decir es que, por un lado, necesitamos cambios personales que obviamente hacen cambiar también en lo colectivo, pero que desde mi punto de vista es muy difícil hacerlo solas, muy difícil y mucho menos divertido, ¿no? Y que directamente cuando nos organizamos con otras personas para poner en marcha todas estas iniciativas, pues como han sido medios de comunicación alternativas a los cuales podemos acudir para tener unas noticias que no son las que aparecen en los medios convencionalmente, o sea, quiero decir, hacerlo colectivamente cambia radicalmente y además nos permite poder generar presión, digamos, sobre quienes gobiernan, ¿no? Pero la clave para mí es empezar a poner en marcha alternativas sin que nos den permiso para hacerlo, ¿no? No sé si he podido aportar mucho y aprovecho para despedirme del alumnado del Instituto Francisco Ribalta. Muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, mientras la gente se va animando, mira, el Hobby escribe, gracias Yayo, una reflexión desde la perspectiva de la política, especialmente desde la política local. ¿Por qué tenemos personas que nos representan y que nos gobiernan con tan pocos conocimientos que les permitan facilitar la vida de las personas que precisamente se supone quieren? Sí, yo creo que es una cuestión, o sea, desgraciadamente, las sociedades occidentales son sociedades que se han construido sobre un tremendo analfabetismo ecológico, un analfabetismo ecosocial, ¿no? Y a veces, cuanta más especializada es la formación, más analfabetismo ecosocial, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de muchas personas que todavía viven conectadas a la tierra o viven en el campo, ¿no? Y claro, el problema
es que igual que nos los encontramos en compañeros y compañeras de trabajo o en otros espacios en los que formamos parte, pues las personas que terminan presentándose a elecciones y ganándolas o gobernando, pues también adolecen de ese tremendo analfabetismo ecológico, ¿no? Las hay analfabetas ecológicas y las hay también que saben perfectamente lo que está pasando y que no quieren, digamos, actuar de forma distinta, pues porque revertir la actual guerra contra la vida básicamente supone pues quitar privilegios a algunas personas y a algunos sectores que acaparan cosas que no les corresponden, ¿no? Y esa es una tremenda incomodidad, ¿no? Yo, por irme a los extremos más extremos, yo creo que el éxito más grande de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, es que nos hayamos creído que de verdad son negacionistas. No lo son. Saben perfectamente lo que hay. Lo que pasa que juegan, digamos, con el blindaje de sus propios privilegios y con toda una especie de pedagogía social que hace que muchísima gente esté mirando hacia otro lugar mientras es desposeída de lo más básico ahora y desde luego del futuro. Bueno, no sé si apareceré ya o no, dar las gracias. Sí, sí, te vemos. Vale, me oís. Perfecto, yo con que se me oiga tengo suficiente. Ya, yo te decía que muchas gracias por pues tan fantástica charla, conferencia, intervención, conversatorio, como tú le quieras llamar. Ha sido un auténtico placer, pero te quiero hacer unas preguntas, no sé, una pequeña reflexión. Me gustaría decirte que hay términos con los que no estamos muy familiarizadas. Supongo, estoy haciendo una hipótesis, una presuposición, no sé si se dice así, pero no me sale la palabra. Y me gustaría que, al menos al aforo, a todas las que estamos, nos hicieses una diferenciación, la distinción entre dos conceptos que son claves para mí, que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Eso por un lado. Me gustaría también que, precisamente por esa lógica de que hay determinadas realidades que no las tenemos presentes o que son demasiado lejanas a nuestra realidad cotidiana, pues que conectases esos dos conceptos, sobre todo el de soberanía alimentaria, con la realidad de las defensoras de derechos humanos y, por lo tanto, de derechos ambientales de los países que has mencionado, sobre todo en América Latina, que, bueno, pues por lo que sea, vamos a decir, por cultura, por historia, por contacto, por idioma y por incluso esos viajes que hacemos tan largos, pues quizá nos son más familiares. Y que ilustres esos dos conceptos precisamente con el asesinato de Berta Cáceres y con lo que está ocurriendo ahora mismo en países como Colombia y en tantos que en Centroamérica, todos estos países, y ese concepto que hasta, bueno, esa realidad del extractivismo y del neocolonialismo que está sucediendo ahora también en forma de extractivismo, de expolio y de, espérate que me salga la palabra, de expulsión, ¿sí?, de la tierra de todos los campesinos y toda la población desplazada que existe actualmente en América Latina. Toda esa realidad que, a no ser que estemos muy metidas en estos estudios, en estos trabajos, en estas realidades, queda demasiado lejos para la gente del común y no logramos hacer conexiones con la realidad de aquí, de ahora, en este presente, con la de allí, ¿vale? Eso es lo que te quería pedir, por favor, y por supuesto darte ya las gracias porque sé que lo vas a explicar fenomenal. Gracias. Bueno, Paloma, en realidad voy a completar un poco lo que tú has dicho porque lo has explicado súper bien, ¿no? Entonces voy a precisar un poquito los conceptos estos que señalabas y luego abundar un poco en lo que tú has planteado, que yo creo que lo has planteado con una claridad meridiana, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Seguridad alimentaria es básicamente tener la certeza, o al menos no tener el miedo, de que no vamos a poder satisfacer la necesidad de alimentación. Por ejemplo, los países normalmente denominados desarrollados o los países ricos tienen a una parte importante, no toda, pero una parte importante de la población en condiciones de seguridad alimentaria. Es decir, sabemos que van a ser capaces de alimentarse cotidianamente de una forma más o menos suficiente y de una forma razonable, ¿no? ¿Por qué vía? Pues en el caso, por ejemplo, de nuestro país, por la vía de la importación de una parte importante de alimentación que viene de fuera. Otra cosa totalmente distinta son las condiciones de justicia o injusticia
y de desigualdad y de explotación, que ahora entraremos en ellas, que se dan en los países de donde proceden una buena parte de esos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay una explosión enorme pues con la cuestión del aguacate, porque ha sido planteado como una especie de superalimento, y una buena parte de los aguacates que se consumen dentro de nuestro país pues vienen de México, vienen de algunas zonas de Chile y de otros lugares, en donde básicamente se han puesto en cultivo o se ha desplazado, cultivo territorios que antes no se cultivaban, o se ha desplazado a otros cultivos que abastecían o que nutrían a las personas que vivían en esos lugares, ¿no? Cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de un proceso mucho más complejo, en donde digamos que es la sociedad en su conjunto quien tiene la posibilidad de definir y de desarrollar e implementar sus modelos alimentarios, es decir, donde hay la posibilidad de decidir qué se cultiva, cómo se cultiva, dónde se cultiva, con qué criterios se cultiva, si estamos hablando de cultivo de agricultura, ¿no? Lo mismo, digamos, con las lógicas de la ganadería, es decir, que la soberanía alimentaria es un paso más allá y supone un empoderamiento, digamos, de la población, no estoy hablando a nivel de escala Estado, sino a lo mejor de una región, de un territorio, sobre su propia alimentación, es decir, se garantiza la propia alimentación, ¿no? Claro, es una reivindicación, en Europa es una reivindicación que venía, por ejemplo, en el caso de España a través de la plataforma rural. En Europa también había importantes movimientos por la soberanía alimentaria muy conectados con unos movimientos mucho más potentes que vienen sobre todo de América Latina y también de Asia, ¿no? En la India hay unos movimientos y en África hay unos movimientos superpotentes en defensa de la soberanía alimentaria, pero como decía muy bien Paloma, por cuestiones de idioma, de proximidad y demás, pues conocemos más o estamos más cercanas a los que vienen de América Latina, ¿no? Procesos de soberanía alimentaria, por ejemplo, como los que se han dado en Brasil a través del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que es un movimiento de campesinos expropiados, expulsados de la tierra, desposeídos de la tierra, que desde hace décadas se organizan, ocupan territorios que son propiedad de grandes propietarios, grandes terratenientes que no los cultivan ni los utilizan. Y una vez que ocupan los territorios, es el momento, digamos, como más peligroso en el trabajo del MST, lo que sucede es que construyen, digamos, las comunidades y los asentamientos y el territorio se pone en cultivo. Con lo cual, toda la cuestión de la soberanía alimentaria cruza, digamos, o vertebra el conjunto de la lucha, que es una lucha por la tierra, que es una lucha también en defensa de la tierra, ¿no? El MST ahora mismo, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro, ahora mismo en plena pandemia y cuando está muriendo la gente, vamos, a unos niveles impresionantes, sobre todo la gente más pobre y en las favelas, digamos que Bolsonaro está movilizando una importante parte de las fuerzas de seguridad del Estado para atacar los asentamientos del MST. Están viviendo un momento realmente complicado, ¿no? Decir también que acompañando a la cuestión de la soberanía alimentaria hay un elemento crucial en el MST que es la educación emancipadora, muy basada, pues por ejemplo, en los principios de la pedagogía de los y las oprimidas, por ejemplo, de Paulo Freire, ¿no? Que es verdaderamente espectacular, es decir, en cualquier asentamiento del MST, lo primero que se construye antes que las casas es la casa del pueblo, donde se dialoga, se tienen las asambleas y se decide en común, y la escuela, ¿no? Y bueno, es espectacular. Lo de las escuelas del MST es una cosa fuera de lo corriente, ¿no? Ese movimiento por la soberanía alimentaria también está detrás de una buena parte, como tú muy bien decías, Paloma, de las resistencias y las luchas contra el extractivismo, ¿no? Saskia Sassen, que a mí me gusta mucho como analiza, dice que hemos pasado de vivir un capitalismo de la producción y de la explotación del trabajo humano a un capitalismo también de la explotación, pero del extractivismo y de la expulsión. Es decir, según se ha ido dando este proceso de agotamiento al que yo me refería cuando decía que hacíamos un pequeño ejercicio de amargura,
lo que sucede es que cada vez hay más territorios que no estaban siendo explotados desde el punto de vista de la extracción no solamente de minerales, sino, por ejemplo, también de agua, en muchos casos para la conformación de centrales hidroeléctricas que sirvan a su vez para la extracción de minerales, ¿no? Bueno, pues muchos territorios que hasta ahora permanecían no tocados, pues empiezan a ser explotados. Son objeto, digamos, de depredación, insisto, de grandes empresas de corte transnacional, algunas de ellas de las que cotizan en el IBEX 35, es decir, que son consideradas empresas españolas, Endesa, Iberdrola, Acciona, ¿no? Que tienen todos estos intereses en América Latina. Llegan a los territorios y cuando llegan a los territorios lo que se encuentran es una importante resistencia. Y ahí es muy interesante analizar, es muy interesante y muy dramático, ¿no? Analizar cómo se produce una especie de alianza entre patriarcados. Cómo el patriarcado, digamos, occidental de la empresa entra en los territorios y se alía con los patriarcados locales y digamos que tanto el territorio como el cuerpo de las mujeres sufren, digamos, este extractivismo brutal que además cuando hay resistencia es muy violenta. No quiero victimizar a las mujeres a pesar de que lleven la parte peor, por así decir, sino que son el principal foco de resistencia. Y son un foco de resistencia porque se enfrentan en la defensa de su territorio y porque a la vez siguen constituyendo el sostén de sus comunidades, ¿no? El sostén de estas comunidades. Y ahí nos encontramos con dinámicas que no nos resultan tan lejanas, ¿no? Nos encontramos de repente con la criminalización, con la estigmatización de las personas, mujeres que rápidamente se las califica de putas, que tienen un comportamiento moral execrable o recriminable. Cuando eso ya no funciona, entonces aparece todo el tema de la calumnia y acusarlas pues de corrupción o de delitos, de tal manera que empieza toda la dinámica también del aparato judicial, de lo que se está llamando el lawfare, para tratar de frenar a las personas activistas. Y cuando tampoco funciona, lo que entra es directamente el amedrentamiento, ¿no? La amenaza a las familias, la amenaza a las propias personas y en el extremo el asesinato, ¿no? En los últimos años está creciendo de una forma dramática el asesinato de personas activistas y defensoras de la tierra, desde luego en América Latina, donde son cientos de personas ya las que son asesinadas anualmente, en algunos países que están en el foco del conflicto. Una parte importante son mujeres, también hay muchos hombres asesinados, es decir, mayoritariamente son más hombres asesinados que mujeres, aunque, digamos, la violencia sexual, la amenaza y demás ejerce la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, concebido como otro territorio de conquista, como otro territorio a dominar, ¿no? En ese marco, por ejemplo, nos encontramos con el asesinato de Berta Cáceres. En este caso no fue el extractivismo de minerales o de energía, sino el agua. A Lolita Chávez, defensora de la tierra guatemalteca, que después de haber sido amenazada prácticamente 5 veces, ella y su familia ha tenido que salir del país y está desde fuera, lleva un tiempo viviendo en un programa de acogida para defensoras en el País Vasco, y que es una mujer espectacular en todos los sentidos, ¿no? O Francia Márquez, por ejemplo, colombiana, afrodescendiente, una mujer de los pueblos originarios, en este caso del Cauca, y que también es una mujer que se ha intentado asesinarla y que en este caso ha dado un paso al frente y se ha postulado como candidata a la presidencia de Colombia, ¿no? Así que muchas gracias, Paloma, por la intervención, porque desde luego es muy fuerte lo que está pasando, ¿no? Ya no da tiempo a plantearlo, pero quisiera llamar también la atención sobre aquí, en nuestro territorio, tenemos también mujeres a las que les están pasando cosas parecidas, ¿no? Paca Blanco, Nines Nieto, mujeres que han estado amenazadas en las plataformas contra la minería, mujeres que han estado amenazadas y lo han pasado fatal en la lucha contra la especulación urbanística y los proyectos inmobiliarios. Es decir, que es una realidad
que se repite también, ¿no? Aquí todavía no asesinan, pero se las calumnia, se las aísla, es decir, que eso también sucede, ¿no? Muchas gracias, Yayo. Muy interesante el recorrido por todo lo que significa la soberanía en general. Aportaciones súper interesantes. Como sabéis, esta charla va a quedar grabada, la trasladaremos a la hemeroteca de la concejalía para que esté accesible para todas vosotras y vosotros. Había un par de preguntas más en el chat, pero no nos da tiempo porque nos cortan. Y bueno, simplemente agradecer la asistencia de todas las personas que habéis estado, agradecer a las compañeras de FESORT la interpretación de lengua de signos con esta pedazo de ponente que nos ha hecho un recorrido por conceptos que, como decía Paloma, efectivamente todavía no son lamentablemente desconocidos, ¿no? Yayo, gracias por generar conocimiento, gracias por compartirlo con nosotras. Esperamos poder verte en carne y hueso pronto y traerte de nuevo para poder compartir. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, Yayo, gracias.